Y que estamos de regreso en su programa Torre Médica, en una edición más, en la primera sección de entrevista con el doctor Guillermo Hernández, reumatólogo. Guillermo, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Y bueno, creo que platicar sobre temas reumatológicos es muy importante, pero hablar sobre padecimientos como la artritis y la forma inapropiada en la que la sociedad se autoprescribe, creo que también forma parte de una parte responsable de hacer entender a la sociedad que existe una especialidad que se dedica a atenderla de manera integral a este padecimiento. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, doctores. Es un honor poder estar compartiendo este foro con ustedes y sobre todo la oportunidad de poder platicar con la audiencia sobre cuál es la manera correcta de tratar la artritis, pero sobre todo los riesgos de tratarse de una manera inadecuada o autotratarse, que sería, pues, en mi opinión, uno de los riesgos actuales más importantes para estos pacientes. La parte de la entrada de productos Milagro fue un boom y debo confesarte que me di a la tarea en su momento de hacer un pequeño análisis hace casi 6 o 7 años, pero veía que el sector salud no hacía nada. Toqué la puerta hasta de la Secretaría de Salud y decían que eso era una irresponsabilidad de quienes de alguna manera consumían y prescribían. Sé que se generaron algunas alertas epidemiológicas a través de la localidad, pero ¿qué sucede de esa forma irresponsable? Y tú, que coordinas en una consulta institucional y privada, que lo dije al inicio del programa en la entrada, que lo vivo de manera personal porque en mi familia vivimos con este tipo de situaciones, pero que tocamos la puerta de un profesional como tú para atenderlo. ¿Qué sucede con estos productos Milagro, Memo? Mira, Julio, la realidad es que la mayoría de los pacientes que llegan a la consulta institucional o privada, de alguna manera ya han tenido algún acercamiento con estos productos porque están a la vuelta de la esquina, se venden sin receta, se venden sin ninguna regulación de nadie, y eso es lo que pone en riesgo a la población, el acceso fácil que tienen a estos productos, que incluso la Secretaría de Salud ya no denomina necesariamente productos Milagros, sino ya le impone el nombre que es producto engaño, porque no han demostrado su eficacia en el control de ninguna patología reumatológica, pero también tienen sustancias que son muy peligrosas para el paciente cuando se automedica. Son los antiinflamatorios, son los glucocorticoides, que incluso estos productos Milagro, estos productos engaño, tienen la irresponsabilidad de decir que no los contienen, que son productos naturales, y en realidad no es así. Se han hecho estudios por parte de universidades como la Universidad Autónoma de Nuevo León, incluso por la FDA en sus propios laboratorios, y han encontrado la presencia de estos fármacos, porque son medicamentos antiinflamatorios no esteroideos y glucocorticoides de forma no declarada, pero que el problema es que el paciente los consume 1 mes, 2 meses, años inclusive, y es cuando vemos los daños patentes en su salud, en muchos ámbitos. Seguramente les ha tocado ver pacientes que tienen daño en sus riñones, que tienen osteoporosis, que lo vemos en la densitometría, lo podemos medir con estudios de laboratorio, lo podemos identificar mediante una densitometría, mediante una radiografía, en donde vemos que el paciente está dañado en su salud doblemente, no solamente por la enfermedad que no se trató de manera adecuada por un especialista, y además los daños que se originaron gracias al consumo de estos productos Milagro. Doctor Guillermo, ¿y estos productos Milagro, por qué si son tan dañinos aún están de venta aquí en México? Doctora, es una situación que, como comentaba el doctor Julio, tiene muchos años que se está tocando. Ha habido muchos intentos por regular, impedir este tipo de fraude, este tipo de engaño. Y apenas recientemente, como lo comentaba el doctor Julio, la COFEPRIS, que es la Comisión Federal contra la Protección de Riesgos Sanitarios, ya emitió una alerta en donde se recomienda que no se comercialicen, no se consuman y tampoco se dé publicidad ni venta a estos productos, ni siquiera por páginas electrónicas ni en redes sociales. Pero esto es muy reciente. Y lo que pasaba anteriormente es que, como no eran medicamentos y se escudaban sobre o detrás de la leyenda de que esto no era un producto farmacéutico o una medicina, sino un suplemento alimenticio, quedaban fuera de la legislación, quedaban fuera
de la regulación sanitaria, pero gracias a Dios ya se pusieron cartas sobre la mesa, se vio que esto no es como lo pintan, que es algo natural, que no genera ningún daño, sino que realmente es un riesgo a la salud, y por eso ya se tiene por lo menos la alerta sanitaria por parte de la COFEPRIS, y no solamente COFEPRIS, la FDA también, porque pues obviamente esto ya traspasó las fronteras y se venden en otros países, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, incluso en Europa se ha llegado a encontrar que se puede encontrar este tipo de productos milagro. Hay un tema importante para los que podrían estar viendo este programa y saber que hasta el suspender este tipo de productos debe de ir de la mano de un acompañamiento de un profesional, que el paciente lo diga de manera honesta, porque hasta el irlo retirando de manera segura, porque la importancia de que alguien que consuma algún producto milagro que tenga una gran cantidad de derivados glucocorticoides debe de llevar un retiro pausado, seguro, efectivo. Hemos vivido experiencias clínicas y las compartimos en algún momento, porque la cantidad de glucocorticoides que llegan a contener nos obliga a hacer un descenso escalonado, ¿cierto? Y creo que esa parte es importante que se la menciones al auditorio que nos ve en pantalla. Así es, doctor Julio. Creo que muchos de los especialistas que han venido aquí a tu programa, si no es que todos, han tenido que lidiar con esta situación en donde el paciente tiene meses o inclusive años tomando estos productos milagro, que comentábamos contienen glucocorticoides, y no de los suavecitos, de los que tienen una gran potencia farmacológica, es decir, tienen mucho efecto sobre el paciente. Dexametasona, betametasona, que son glucocorticoides, o cortisona, como le llama la gente, pero que es muy potente y que tiene muchos efectos sobre el organismo del paciente. Osteoporosis, diabetes, hipertensión, glaucoma, estrías cutáneas, retención de líquidos, etc. Pero uno de los efectos que tiene es que van a bloquear la producción de una hormona que normalmente nosotros producimos todos los días y se llama cortisol. Y es una hormona que es necesaria para poder estar vivos. Y estos glucocorticoides lo que hacen es bloquear la producción. Si el cuerpo dice, bueno, pues si ya me lo están dando en una pastilla, en una cápsula, pues ¿para qué produzco? Y dejan de producir cortisol. ¿Qué sucede cuando el paciente lo deja de tomar? Pues obviamente el cuerpo no retoma la producción de cortisol de manera inmediata, viene una insuficiencia suprarrenal aguda y el paciente va a tener una situación de crisis, ¿no? Va a tener hipotensión, va a tener vómitos, náuseas, puede tener incluso colapso cardiovascular, terminar en urgencias, ¿sí? Por una situación de este tipo. ¿Por qué? Porque el efecto del glucocorticoide que están añadiendo de manera fraudulenta a estos productos, ¿sí? No tiene un efecto negativo no solamente a corto plazo, sino que a largo plazo va a dejar muchas secuelas en el paciente, incluyendo la necesidad del retiro gradual, como lo mencionas. Digo, son aspectos importantes que la sociedad tenemos que tener muy claro, y que obviamente es importante mencionarles que lo que hizo la Universidad de Nuevo León, ¿sí?, fue investigar si estaba presente, pero no pudieron estimar porque ni siquiera tiene calculado la cantidad de dosis que tiene cada cápsula, porque es aleatorio, vacían y vierten en cada una de las cápsulas cantidades inespecíficas del compuesto, pero que al paciente lo hace paulatinamente sentirse diferente, y vienen combinados, algunos vienen con 2 frascos, 2 tomas, uno con analgésico, otros con glucocorticoides, y que de la mano ha traído, pero que muchos pacientes, y lo platico como una experiencia clínica personal, ha llevado el ir haciendo un retiro muy pausado, y te hablo no de meses, sino en algunos casos hasta de años, porque el paciente se empieza a sentir fatal clínicamente, y ha confiado médicamente en lo que uno tiene que tomar como decisión de decirle que lo vaya haciendo escalonado, y que a veces el retiro definitivo lo pone en condiciones controversiales para él, de decir, dejo de ir a tu consulta médica porque de verdad creo que lo que estoy experimentando no corresponde a lo que, como me estoy sintiendo. Esa parte de la charlatanería nos pone en un entredicho a los médicos que hemos tenido una formación de a veces 17 años, Guillermo, y que creo que esa parte es importante que la sociedad lo entienda. Vamos a ir a la sección de Piensa Saludable con Ruth, pero queremos seguir platicando junto contigo y el doctor Daniel cómo los productos milagro
pueden cambiar la vida de las personas. ¿Continuamos, doctor América? Claro que sí. Continuamos, doctor América. Continuamos.